Buenos días, hoy es domingo 19 de octubre de 2025. Son aproximadamente las 8:30 de la mañana y en España empieza a amanecer. Hoy tendremos un recorrido relativamente fácil de dificultad montañosa. Nos dirigiremos a San Martín de la Vega. Si os interesa conocer la crónica y los asuntos de la jornada, pues después de la entradilla podéis seguir viéndolo. Hasta luego. ¡Qué delicia oler napalm por la mañana! Comienza el blog de Óscar Barbado, una página de internet para conocer asuntos de cicloturismo y otras cosas. Hola condenado, hola condenado. Buenas, chambales. Buenas, ciclistas. Bienvenidos al blog de Óscar Barbado. Pues en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenos días, tardes o noches a todos los compañeros del metal, de las bicicletas con cuadro de metal y a todos aquellos otros que se pasaron al material del carbono, que son la gran mayoría del grupo. También, como no, saludo a los compañeros de las bicicletas híbridas propulsadas por fuerza humana y ayuda de motor eléctrico. También tenemos algún compañero, dos aquí en Madrid y otro en Málaga con esas bicicletas de propulsión eléctrica. Estamos viendo imágenes correspondientes a la salida del domingo 19 de octubre de 2025, festividad del DOMUN, Domingo Mundial de las Misiones. Seguimos oliendo a napalm, que es como estamos todas las mañanas, y a purines por la tarde-noche. Estamos en este 19 de octubre de 2025 en el 292º día del año. Para Pedro Sánchez, que no se sabe los ordinales, diremos que es el día 292 de este año 2025. Quedan 73 días para finalizar el año. Amaneció en este domingo en torno a las 8:31 de la mañana. El DOMUN, Domingo Mundial de las Misiones, es una jornada anual que celebra la Iglesia Católica el penúltimo domingo de octubre para promover el espíritu misionero. Durante este día se fomenta la oración por los misioneros y la colaboración con las misiones a través de la donación para ayudar su labor en todo el mundo. La Iglesia recuerda a todos los bautizados su llamada a participar en la misión evangelizadora, ya sea mediante la oración, la ayuda económica o el servicio. Ojo que el patrón de los misioneros es San Francisco Javier, jesuita evangelizador, pero la patrona es Santa Teresita de Lisieux, que era monja de clausura. Qué tiempos aquellos en que se veía el día del DOMUN a las personas por la calle con una hucha pidiendo donativos. Ya no hay cristianos ni para eso. También hoy se celebra San Mateo, apóstol y evangelista. San Mateo es el patrón de los contadores, banqueros, contables, recaudadores de impuestos y aquellos servidores públicos relacionados con el dinero. Su patronazgo en estos campos se debe a que antes de seguir a Jesús era un recaudador de impuestos, un publicano. Antes de convertirse en apóstol trabajaba como recaudador de los impuestos en Cafarnaún. Tras ser llamado por Jesús, abandonó su profesión para convertirse en apóstol y evangelista, autor del primer evangelio del Nuevo Testamento. Por lo tanto, se le considera el santo patrón de aquellos que manejan dinero y cifras, como banqueros, contadores y aquellos cuyo trabajo se relaciona con la recaudación de fondos e impuestos. San Mateo ora pro nobis e intercede para convertir a tanto inspector de Hacienda, que son auténticos comisionistas buscabonus, que no trabajan por el bien común de los contribuyentes, sino por su bonus personal. Saludo especialmente a los ciclistas condenados por el matrimonio y por la paternidad, a todos los cicloturistas hispanoparlantes que nos siguen desde España y desde el resto del mundo, en especial desde Hispanoamérica.
¿Qué tal, compañeros ciclistas? ¿Qué tal vuestras mujeres? ¿Se quejan de que montáis mucho en bici? ¿Os quejáis vosotros de que las montáis poco? A las bicis me refiero. Bien, las personas que componen esta muy andariega y trasegadora grupeta de Torrejón fueron en este domingo un total de 13 personas. Vamos a ver si no nos falta nadie. Benito, Martín Álvarez, Enrique Bolata Cantos, Alfredo Paraca Gutiérrez, Martín Adán, Tommy, Javier David Beckham, Javier Astana López, José Luis Conde, Millán Lagonero Buletus, Juan Mejía Siberia, Queiruga y este humilde cronista que les habla. La salida de este domingo 19 de octubre estaba convocada en el lugar habitual a las 9 de la mañana con un recorrido que paso a describir. Salida hacia Loeches, La Poveda, Alto de la Warner, San Martín de la Vega, donde está previsto el avituallamiento, y regreso por el mismo sitio sin subir por la cuesta de San Martín de la Warner. Se preveían aproximadamente 80 kilómetros. Salimos 12 corredores desde la Avenida de la Constitución y enlazamos con Javi camino de Loeches. Éramos en ese momento 13 para marchar. Subimos la cuesta de Loeches a la salida de la población tranquilamente para deslizarnos cuesta abajo hacia los arrabales de Arganda del Rey y La Póveda. Posteriormente enlazamos con la carretera de San Martín de la Vega, que es la M506, y continuamos juntos hasta la entrada de San Martín, donde giramos a la derecha sin entrar en la población para subir la cuesta del Parque Warner y posteriormente entrar en la población de San Martín de la Vega por la avenida del Dr. Manuel Jarabo. Paramos en la cafetería Luz de Luna, donde tomamos el bocata de panceta y donde el pan dejó mucho que desear. Estaba como el chicle. Tras unos 57 minutos de asueto, ya está bien, retomamos la marcha en sentido contrario, pero sin subir la cuesta de la Warner. La ida se cubrió en 2 horas y 3 minutos. La vuelta se me hizo difícil desde Arganda, donde comenzaría la subida hacia Loeches. Fui descolgado todo el tiempo y finalmente enlacé con los compañeros poco después del repechón de la Camsa, donde ya pararon el ritmo y me unifiqué con ellos. Si no, pues hubiera perdido seguramente más de 2 minutos en la general. La vuelta, como decía, se cubrió en 1 hora y 48 minutos, es decir, 15 minutos menos que la ida. La temperatura de este día era de unos 10 grados a la salida. Los que no llevaban guantes largos se quejaron de frío en los dedos en el comienzo de la salida. La mayoría iban con chaquetilla y pantalón largo. Yo todavía fui con pantalón corto. Al final estuve en la bicicleta pues unas 3 horas, 38 minutos y el recorrido que me salió fue de unos 91 kilómetros. Hacemos una pausa y continuamos. Si has perdido la chispa con tu pareja, toma Energisil Vigor. Energisil contiene maca que contribuye a estimular el deseo sexual. Energisil Vigor. Ya estamos en las primeras estribaciones de este puerto de categoría especial. ¿Cuánto se queda el cacaíto? ¿Qué pasa, hombre? Se me terminó el jamón y no tengo fuerza. ¿Qué le dices a la afición? Por favor, que alguien llame al 984-1028 y que me manden unos sobres de tujamóndirecto.com, o si no, que entre en la web, que yo no puedo, que estoy sujetando el manillín. Tujamóndirecto.com. Hay una palabra que define a los malos ciclistas: estorbo, y otra a los malos conductores: peligro. Si no quieres ser ni de los unos ni de los otros, tu palabra es respeto. Para adelantar a un ciclista, espera el momento y deja 1,5 metros entre tu vehículo y él. Y si vas en bici, circula pegado a la derecha y no hagas cambios bruscos de dirección. Porque la circulación tiene distintos puntos de vista, ponte en el lugar de los demás. Tu seguridad está unida a la suya. A tu lado, vamos todos. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. A partir de ahora llega el momento de decidir si siguen escuchando este programa o si por el contrario, siendo flojos de espíritu, pusilánimes o socialdemócratas, deciden irse para evitar ser pullidos en la piel a otro programa distinto de este.
En ese caso pueden pasar a escuchar programas como los de Julio Otero, Isabel Gemio, cualquier programa de La Secta, de Teta 5, de La 4. Se me ocurre en El Rojo Vivo Muerto, Más vale tarde que Iñaki, Casi todo es mentira, del petardo este del Risto me jode, Marta Flitsch ya no está ahora en Televisión Española, o La petarda de Carmen Chaparro, el hijo de Joaquín Prats, que es un ejemplo de la degeneración de la raza española, los informativos del progre e indeseable Rodrigo Blázquez, periodismo de rodillera y sumisión, el que practica Silvia Inchorrondo €500,000. También pueden irse a disfrutar de programas como los de la señora de los labios recauchutados, la tal Susana Grisa, indigna hija del gran investigador de CSI Las Vegas, aquel asqueroso colaborador que tiene, el tal Tony Bolaños, progre sarnoso, programas como los de Sonsoles Onega, hija de un activo franquista hasta el año 75 y posteriormente antifranquista. También programas en los que participen en las tertulias Elisa Beni, Angélica Rubio, Esther Palomera, Carmelo Encinas, petardas y verduleras como Ana Pardo de Vera, Cristina Fallarás, Marta Nebots. Cómo no mencionar a la tal Sara Pérez Santaolalla, que tiene muy buen escote y muy pocas neuronas. Y bueno, ya saben que este programa que dirige este viejo lesbiano va dirigido a aquellos que el sistema califica como machirulos, heteropatriarcas, opresores y fascistas. Por lo tanto, antes de aullar con furia porcina sobre los comentarios y opiniones vertidos en este vídeo, le aconsejo que lo deje, que baje el volumen. También hay que recordar al educadito Javier Ruiz, al apesebrado Alán Barroso, en fin, hay Javier Fortes, hay un elenco de periodistas para todos ustedes tremendo. Y dicho esto, pues hacemos una pequeña pausa y nos metemos en materia. No es solamente por su grato perfume varonil que el hombre debe usar los productos Varón Dandy para caballero. Es por asepsia, por higiene, por pulcritud. Siempre y únicamente Varón Dandy. Contar con la mejor asistencia jurídica es una garantía para tener una vida más tranquila y segura. Si su pareja se rompe, necesita velar por sus derechos y su patrimonio y el de sus seres queridos. Desde Sequera Abogados ponemos a su disposición un despacho jurídico con verdaderos especialistas en el derecho de familia. Profesionales altamente cualificados en divorcios que prestan un completo servicio de asesoramiento y defensa legal. Sequera Abogados, llámenos al 91 770 86 33 o venga a vernos a la calle Orense 27, escalera A, quinto izquierda. ¿Hueles eso? ¿Lo hueles, verdad? ¿Qué es? ¡Es napalm! Nada en el mundo huele como eso. Me gusta el olor del napalm por la mañana. Una vez durante 12 horas bombardeamos una colina y al acabar subí. ¡Qué pestazo el de la gasolina quemada! Aquella colina olía a victoria. ¡Espartanos! ¿Cuál es vuestro oficio? ¿Lo ves, amigo? He traído más soldados que tú. Dentro de 3 semanas, yo estaré recogiendo mis cosechas. Imaginad dónde querréis estar. Y se hará realidad. Manteneos firmes. No os separéis de mí. Si os veis cabalgando solos, por verdes prados, el rostro bañado por el sol, que no os cause temor. Estaréis en el Elíseo y ya habréis muerto. Hermanos, lo que hacemos en la vida tiene su eco en la eternidad. Hay una palabra que define a los malos ciclistas, estorbo, y otra a los malos conductores, peligro. Si no quieres ser ni de los unos ni de los otros, tu palabra es respeto. Para adelantar a un ciclista, espera el momento y deja 1,5 metros entre tu vehículo y él. Y si vas en bici, circula pegado a la derecha y no hagas cambios bruscos de dirección. Porque la circulación tiene distintos puntos de vista, ponte en el lugar de los demás. Tu seguridad está unida a la suya. A tu lado, vamos todos. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Recluta Cobo y recluta Bufón. Señor, sí, señor. Señor, sí, señor. En cuanto acabéis con las literas, quiero que limpiéis los retretes, cagarrutas. Señor, sí, señor. Quiero que esos retretes queden tan limpios y estén tan higiénicos que la mismísima Virgen María pueda descargar allí con la cabeza muy alta. Señor, sí, señor. Recluta Bufón, ¿tú crees en la Virgen María? Señor, no, señor. A ver, recluta Bufón, creo que no te he entendido bien. Señor, lo que dije es no, señor, señor. Con que no, capullo, me das ganas de vomitar. Maldito pagano comunista. Como no digas en voz alta que adoras a la Virgen María, voy a hacer papillas con tus tripas. Así que, adoras a la Virgen María, ¿no es verdad? Señor, negativo, señor. Recluta Bufón, ¿qué quieres, ofenderme? Señor, negativo, señor. Señor, el recluta opina que será incorrecta cualquier respuesta que dé y el instructor jefe le golpeará más fuerte si se le ocurre cambiar de opinión, señor. ¿Quién es el jefe de tu pelotón? Señor, el jefe del pelotón es el recluta Copo de Nieve, señor. ¡Recluta Copo de Nieve! Señor, se presenta el recluta Copo de Nieve a sus órdenes, señor. Ha sido destituido. El recluta Bufón asciende a jefe de pelotón. Señor, sí, señor. Desaparece, pichafloja. Señor, sí, señor. El recluta Bufón es un bobo y un ignorante, pero los tiene bien puestos y eso basta. Y ahora, nenas, a lo vuestro. Señor, sí, señor. A pesar de que esta semana ha habido noticias más importantes que las que voy a comentar, y no voy a comentar una que me parece totalmente penosa, que es la del suicidio de una niña de 14 años por haber sido coaccionada, presionada y acosada en su centro escolar con el beneplácito y cómplice silencioso del profesorado, del funcionariado asqueroso que tenemos en este país. No voy a hablar de ello, ya os dejo ahí la noticia para que la podáis buscar y podéis reflexionarla. Esta semana, alguna noticia que me ha llamado la atención ha sido la siguiente. Sabéis, en Perú, en la ciudad natal de Mario Vargas Llosa, fallecido este año, se ha realizado un congreso sobre la lengua española. A dicho congreso han acudido por parte de España, aparte de Su Majestad el Rey Don Felipe VI, marido de Leticia, el presidente de la Real Academia Española, don Santiago Muñoz Machado, y el presidente o el director del Instituto Cervantes, Luis García Montero. Y se ha suscitado una polémica entre ambos y entre ambas instituciones. Y lo comenta, por ejemplo, el diario El País, que es poco sospechoso de ir a favor de Santiago Muñoz Machado y ser contrario a García Montero. Y dice así: unas polémicas declaraciones del director del Instituto Cervantes, el poeta Luis García Montero, este jueves, en un desayuno informativo contra el director de la Real Academia Española, Santiago Muñoz Machado, han sacado a la luz lo que era un secreto a voces, la poca conexión que hay entre ambos. De paso, plantean cómo esto puede afectar a la necesaria colaboración entre las dos principales instituciones que velan por el idioma español, que tiene más de 500 millones de hablantes nativos, Bueno, vamos a ver, la Real Academia Española de la Lengua se creó en 1713, creo que era Felipe V, el rey de España, cuando esto se creó en el siglo XVIII. Se habían empezado a conocer ya que había que cuidar el idioma, eso de que da, no me acuerdo el lema, da brillo y esplendor o algo así, de la lengua española, y se crea la Real Academia. Esta Real Academia estaría adscrita y pertenecería de alguna manera al Ministerio de Cultura, mientras que el Instituto Cervantes es una organización que no solamente está para cuidar la lengua española, sino para la cultura general española, por ejemplo la tauromaquia, el arte flamenco, etc. Y se creó en el año 1991. Reinaba Juan Carlos I y presidía el gobierno Felipe González Márquez. Este Instituto Cervantes se crea como se habían estado creando en los países anglosajones organizaciones de la defensa cultural anglosajona, pues poco antes, y se hizo como contestación a eso para también defender la cultura española fuera de España. Y de hecho
si la Real Academia pertenece a Cultura, el Instituto Cervantes pertenece al Ministerio de Asuntos Exteriores. Ahora bien, una organización que está adscrita al Ministerio de Asuntos Exteriores tiene presencia en los territorios de España, donde además hay otras lenguas cooficiales. Es decir, el Instituto Cervantes está presente, aparte de muchos países del mundo, en Cataluña, en Vascongadas, en Galicia, y depende del Ministerio de Exteriores, lo cual me parece una auténtica atrocidad. Bueno, pues la polémica viene dada porque Luis García Montero, que hay que decir que este es un poeta que según la crítica es bastante mediocre, que fue muy conocido por ser el marido de la escritora Almudena Grandes, que era novelista, ganó aquel premio de la sonrisa vertical con Las edades de Lulú, que luego fue llevada al cine, y era una opinóloga del periódico El País. Murió hace pocos años y la verdad es que era bastante polémica la señora. Este Luis García Montero, que era su marido, que además para ser el marido de Almudena Grandes, y hablo por apariencias porque no conozco nada de ellos, pues digo, parece muy poco hombre para tan brava mujer. Bueno, pues Luis García Montero también fue candidato al Ayuntamiento de Madrid por Izquierda Unida, que hizo que esa formación en Madrid doblegara. Fue el inicio del fin de la formación hasta que llegó luego Podemos, Sumar y se reconvirtió. Por su parte, la Real Academia la preside Antonio Muñoz Machado, y Antonio Muñoz Machado es catedrático de Derecho Administrativo. Yo tuve la suerte y el privilegio de ser alumno suyo en Alcalá de Henares, aunque poco después de ser alumno suyo se pasó a Madrid, no recuerdo si a la Universidad Autónoma o a la Complutense. Además, Antonio Muñoz Machado trabaja en el sector privado como secretario del Consejo de Administración, entre otras muchas labores, de la Organización Nacional de Ciegos, la ONCE. Sabéis que hubo una época donde el juez Garzón en la Audiencia Nacional quiso enchironar a Miguel Durán, que era el presidente de la ONCE, y también quiso llevarse por delante a Muñoz Machado. Muñoz Machado y Durán salieron finalmente indemnes de aquel intento de Garzón, porque Garzón, como se ha dicho, siempre fue un muy mal instructor y hacía auténticas barrabasadas. Y Muñoz Machado, con aquella experiencia, pues parece que le tocó bastante lo que era su función letrada de abogado y consejero, y se dedicó al tema de las letras, y acabó bastante bien porque publicó una especie de diccionario jurídico y ahora pues preside la Real Academia. El problema que se ha derivado de las declaraciones de Luis García Montero es que le ha querido llamar una especie de mercantilista a Muñoz Machado, como que la Real Academia hace mercantilismo en sus actividades. García Montero llegó a decir que la RAE, la Real Academia, está en manos de un catedrático de Derecho Administrativo, como si solamente se pudiera ser escritor para ser presidente, y dice, experto en llevar negocios desde su despacho de abogados para empresas multimillonarias. Eso personalmente crea unas distancias. Eso fue lo que dijo García Montero, un señor que evidentemente por la envidia de todos los zurdos pues le jode que un señor sea presidente de la Real Academia y además tenga sus actividades letradas fuera de la Academia. Pero lo cierto es que la Real Academia necesita de inversión privada, puesto que ya no se venden los diccionarios de la Real Academia en papel, en libros, que con eso conseguía bastante financiación, sino que está en Internet. Entonces ya nadie compra el diccionario, lo mira todo en Internet. Y eso ha hecho que que Muñoz Machado tenga que buscar otras fuentes de financiación. Ante este comentario, pues la Real Academia, a través de algunos de sus miembros, ha condenado y ha
manifestado por unanimidad su absoluta repulsa por las incomprensibles manifestaciones del señor García Montero, por completo desafortunadas e inoportunas, y dice que ofende a la Real Academia y a la Asociación de Academias de la Lengua, las 23 que hay en el mundo, la agresión a su director y presidente. Muñoz Machado llegó a la Academia en diciembre del 2018, elegido por el Pleno de la Rey, y que vio en él un perfil técnico y empresarial para que la institución lidiara con sus importantes dificultades económicas, hoy solucionadas en buena medida por una inyección económica del Estado. Renovó el cargo en el año 2022 y si se presenta a otra reelección sería en 2026. Poco después de su elección, él y García Montero ya tuvieron sus primeras discrepancias en una reunión en Córdoba, Argentina, en un congreso de la lengua española, un congreso internacional de la lengua española en 2019. Cuentan quienes acudieron a él. Estos congresos se celebran cada 3 años en un país de habla hispana para testar el estado del idioma español y plantear sus retos. En 2023 se volvió a celebrar un congreso, esta vez en Cádiz, y se tuvo que organizar en 3 meses porque se habían cancelado otros previos. Las ruedas de prensa que dieron en 2023 Muñoz Machado y García Montero las dieron por separado, no querían ni juntarse en la misma mesa. Y Muñoz Machado reconoció momentos de tensión que se habían ido resolviendo con el desarrollo del Congreso. Esas fricciones habían tenido que ver más con determinadas formas de ser y con personalidades que con las instituciones. Hay que tener en cuenta que el Cervantes depende, como he dicho, del Ministerio de Exteriores, Unión Europea y Cooperación, así se llama el ministerio, que dirige José Manuel Álvarez, que es un señor de muy poca estatura moral y física, y que en el programa académico de los congresos de la lengua, con sus ponencias y decenas de mesas redondas y debates, el peso lo lleva a la RAE. Mientras García Montero reconoció que ante tanto acto académico lo conveniente sería una oferta más medida. Y luego en temas técnicos también se llevan mal. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la Real Academia es más estricta con el lenguaje que lo que pide este comunista de García Montero en el Cervantes. Así, por ejemplo, eso de la lengua inclusiva, de todas, todes, todas, pues eso la Real Academia no lo lleva bien. Ellos dicen que el todos, en masculino, plural, acoge a todos los seres humanos, hombres y mujeres, mientras que los de la Instituto Cervantes nos hablan de toda, todes, todi y tada, y en fin, que algún día pues no sé cómo acabaremos si estos siguen mandando también en el Instituto Cervantes. Lo cierto y verdad es que quieren el gobierno, que está colonizando todas las instituciones del Estado, porque incluso hasta la Casa Real ya hace unos discursos totalmente sanchistas, y es que es la vergüenza que tenemos de este rey, pues en la Real Academia quieren hacer lo mismo, la colonización sociata. Y por su parte, otro de los escritores miembros de la Real Academia, que para mí no es ningún santo de devoción, Arturo Pérez Reverte, pues este que tiene la lengua bastante afilada, dice en un tuit: es sencillo de explicar, la incompetencia de los sucesivos ministros de Exteriores, en especial el último, nos ha hecho perder la América hispana. El único vínculo de prestigio diplomático que aún se mantiene con ella es gracias a la Real Academia Española, es la lengua española. Exteriores, pues es una pena. A través de su mediocre, paniaguado director del Cervantes, criatura de Álvarez, pretende meter mano ahí también, colonizar el ámbito natural de la RAE, abriéndose paso a codazos para protagonizar la fotografía. Pérez Reverte ha opinado sobre las declaraciones de García Montero en la rueda de prensa en el Congreso Internacional de la Lengua Española, en las que señalaba que Muñoz Machado estaba preparando un tapado
para sucederle y, a ser posible, de cara al futuro próximo, prepararse para controlar también la academia si se permite hacerlo. O sea, ponerla al servicio y contaminarla como han hecho todas las instituciones españolas, lo que se traduce, en el caso que nos ocupa, de una siniestra mezcla de egos revueltos y de mala fe. Las palabras de Pérez Reverte recrudecen un enfrentamiento personal e institucional del que apenas se han vivido unas horas de tregua desde la rueda de prensa de presentación del Congreso el pasado lunes. Ese día García Montero dijo: ya habrá tiempo de hablar de la preparación del sucesor del director de la RAE. A su lado, Muñoz Machado respondió: ni idea. Además, la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, de la que es miembro también Muñoz Machado, publicó un comunicado el martes en el que por unanimidad acordaba manifestar su adhesión a la RAE en relación con la gestión de su director frente a las críticas injustificadas y fuera de lugar de este señor, ya digo, este flojo y pusilánime que es Luis García Montero. Hacemos una pausa. ¡Camarero! ¡Sidra para todos! Sidrería Lulo, la mejor cocina asturiana ahora en Madrid. Sidrería Lulo. Cachopos, pavada, la mejor ternera asturiana certificada y, cómo no, sidra. www.sidreriacasalulo.com www.sidreriacasalulo.com Avenida de Reina Victoria 50. Un trozo de Asturias en Madrid. Dos cervezas, por favor. Una cerveza, por favor. Camarero, una cerveza. Una cerveza. Una cerveza, pero ya. Para ya de bebé, ¿no? Que ya te has tomado 2 cervezas. Bien, pues después de esta pausa lo que toca hablar es de que el pasado 12 de octubre, el Día de la Hispanidad, el pasado domingo, en el Museo Naval que hay en Madrid, cerca de la Plaza de Cibeles, pues 2 zurdas destrozaron con pintura roja un cuadro en el que se representa a Colón desembarcando en su primer viaje a las Américas. Esto ha ocasionado unos graves daños y que han sido, por cierto, bastante bien subsanados por los técnicos en patrimonio pictórico. Y estas 2 personas, estas 2 mujeres, estas 2 feministas empoderadas, hijas de puta, pues creo que han entrado en prisión provisional por un delito de daños graves. Y al parecer se le piden una condena de hasta 3 años de cárcel por esto. Bueno, pues esto efectivamente tiene que tener cárcel, pero lo que tiene que hacer es pagar los daños y la reparación del cuadro, que con eso van bien. O sea, no necesito que estén 3 años en la cárcel estas hijas de puta comiendo gratis, sino que estén pagando de su bolsillo el daño causado y la reparación causada y menos tiempo de cárcel. Se pueden tirar 6 meses en la cárcel, pero no ahí en una cama durmiendo y comiendo gratis, ganándose la comida. Pues como digo yo muchas veces, es que tenemos los sarcenes sucios, hay que pasar barredoras, pues ahí necesitamos reclusos que lo hagan. Hay ramas que salen de los árboles y invaden las carreteras, pues ahí necesitamos servicios que lo hagan. En fin, lo del Museo Naval pues ha sido tremendo, la verdad. Una pena cómo quedó el cuadro y hay que reconocer el buen trabajo en su restauración. Y tras este momento hacemos una pausa y seguimos. Coges tu bici, de día o de noche, haga frío o calor, y aún así pedaleas. ¿Por qué no te esfuerzas igual con tu seguridad? Cuando circules por la noche, utiliza siempre luz delantera y reflectante detrás. Hacerte ver es la mejor forma de protegerte y no arriesgar tu vida. Porque eres consciente de tu fragilidad como ciclista, pon de tu parte para que te vean los demás.
En bicicleta y por la noche, hazte ver y mejora tu seguridad. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. Bien, lo que quiero contaros ahora pues es bastante lamentable. Y es que a través del diario de Internet El Español, periódico que creo que preside Pedro J. Ramírez, se informa que muere a los 74 años Jacques Snall, uno de los autores del atentado de la Casa Cuartel de Zaragoza perpetrado el 11 de diciembre de 1987. En aquel atentado contra la Casa Cuartel de Zaragoza murieron 11 personas, entre ellas 5 niñas, 88 heridos, la mayoría de ellos civiles. Un vehículo con 250 gramos de material llamado amonal, el explosivo utilizado. La autoría de esa matanza correspondió al llamado Comando Argala, un comando itinerante de la banda terrorista compuesto por ciudadanos franceses que regresaban a Francia tras la comisión de los atentados. Al no tener las autoridades españolas jurisdicción en territorio francés, ahí estaban bastante a gusto. Años más tarde, entre el año 89 y 92, fueron detenidos tanto los autores materiales como los intelectuales del atentado en varias operaciones policiales. Se señala que el TAC Jacques Snall había sido condenado a cadena perpetua por aquel atentado de la Casa Cuartel de Zaragoza por las autoridades francesas y por la justicia francesa, puesto que en España no existe la cadena perpetua. Y allí en Francia, a pesar de estar condenado a cadena perpetua por este acto, se le concedió la libertad condicional en el año 2022. 3 años después, este salvaje hijo de puta ha muerto. Según los artículos consultados en la prensa, falleció en lo que se llama el País Vasco francés. Es decir, que no estaba preso en el momento de su muerte. Según la sentencia judicial y la documentación de la Audiencia Nacional y de la Justicia francesa, los autores materiales de aquel atentado de Zaragoza fueron Henri Parot, este hijo de puta francés, está todavía en la cárcel, a pesar de que lleva pidiendo la libertad porque dice que la doctrina Parot es ilegal, inconstitucional y machista y resiliente. Está en la cárcel. Otro de los que estaba en aquel atentado era un tal Frédéric Chiquierdi Aramburu, que participó en la planificación y apoyo logístico y fue condenado y pasó varios años en prisión. Salió en libertad condicional también en 2022 y reside en el sur de Francia. Y el hijo de puta que acaba de morir, el Jacques Snall que también pertenecía a ese comando Argala y que fue condenado a cadena perpetua por su participación directa en los hechos. Permaneció preso 32 años hasta su liberación condicional en el año 2022. Ha fallecido hace 2 días y supongo que estará pudriéndose en el infierno. El atentado fue ordenado por la cúpula de ETA, entonces liderada por José Antonio Urruticoechea Goicoechea, Josu Ternera. El vehículo con explosivos se estacionó frente a la Casa Cuartel de Zaragoza y se activó por control remoto. La Audiencia Nacional Española dictó condenas por terrorismo y asesinato contra Parot, Snall y Aramburu. Francia los extraditó o bien condenó por los mismos hechos. Bueno, pues esto es la noticia con la que quiero terminar en este día. No hay tiempo para más. Me despido con la esperanza de que en breve vuelva a publicar vídeo, porque será señal de que he salido con mis compañeros en bici. Les recomiendo que hagan como contestó John Rambo al coronel Truman a la pregunta de ¿cómo vivirás, Johnny? Johnny le contestó: viviré día a día. Pues eso, vivan día a día, no se crean todo lo que escuchen por ahí, porque es muy posible que sea mentira. Recuerden que lo que hoy es normal, mañana puede ser fascismo. Y no olviden vitaminarse, mineralizarse, comer insectos y gusanos, porque la carne no se va a poder comer. Y como a esta gente no les gusta prohibir expresamente, lo que van a hacer es no prohibirla, sino subirla a un precio exorbitante para que nadie pueda comprarla. Pongan la lavadora de madrugada y planchen de madrugada, por aquello de que de madrugada la luz es más barata. Recuerden que ustedes son el carbono que los progres quieren eliminar, y sean resilientes, inclusivos, paritarios, sostenibles, veganos, verdes, eco-friendly, gay-friendly
y alineados con la Agenda 2030-2050. En definitiva, sean imbéciles. ¡Viva Rusia y viva Cristo Rey! El que les habló, Óscar Barbado, se despide de todos ustedes. Hasta un próximo vídeo. Adiós. vamos a despedirnos. Que el Señor esté con vosotros y os acompañe en esta semana. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.